Como lo anunciamos antes del corte, ya está con nosotros el economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República. Vamos a hablar con él sobre la situación económica e ingreso de Ecuador al CIADI. ¿Cómo está, economista? Un gusto tenerlo acá en Ecuador en directo. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia, a todos quienes nos ven en el Ecuador y en el mundo. Gracias, economista. A ver, economista, yo escuchaba unas declaraciones de la asambleísta Esther Cuesta y que ella hacía una cierta analogía y comparaba de que lo que está pasando con nuestro país, de que regresamos al CIADI, es como cuando el esposo viene y golpea a su esposa y después de que la golpea la esposa, nuevamente regresa con su esposo. ¿Podríamos pensar de que eso es en realidad lo que nos está ocurriendo en este momento, economista? Sí, a mí me parece una buena analogía. Hemos tenido consecuencias muy graves en contra del Ecuador por haber pertenecido al CIADI en el pasado. Hemos perdido todas las instancias, hay unos que dicen que han sido miti-miti, pero hay que recordar que en el caso del CIADI el Estado jamás puede ganar. A lo sumo puede empatar, incluso cuando empata, es decir, que no gana ninguna de las dos partes, también perdemos porque toca pagar tremendas comisiones a los abogados para ejercer la defensa en el CIADI. Y estamos hablando no de un trámite, estamos hablando de millones de dólares por cada caso. Así que pertenecer a esa instancia, el único fin que ha tenido es generar lucro para bufetes de abogados transnacionales, nacionales, que muchas veces defienden a las transnacionales. Y bueno, pues ha sido realmente un golpe muy doloroso escuchar que la Corte Constitucional el día miércoles dijo que no requiere aprobación parlamentaria el unirse al CIADI. Para que la ciudadanía nos entienda, el CIADI es un centro de arbitraje en donde se privatiza la justicia, es decir, no hay jueces a tiempo completo, no hay instancia de apelación, no hay debido proceso. Lo que hay son unos tribunales de árbitros que se escogen caso por caso, se llaman a los bufetes de abogados, dice, oye, póngame un abogado para que haga de árbitro, y de ahí entre esos tres árbitros deciden si un país es culpable o no. Importante que teníamos que saber, un Estado, un país, no puede enjuiciar a la empresa, solo las empresas pueden enjuiciar a los Estados. Eso es el CIADI, una cuestión absolutamente parcializada en contra de los gobiernos, en contra de los estados, para poder saquear los recursos naturales, para que cuando los estados se porten soberanos, regulen en materia laboral, ambiental, tributaria, eso luego sea revertido por el tribunal del CIADI, que es un brazo del Banco Mundial, y las empresas puedan salir con impunidad y sacarle los recursos a los países. Correcto. Estamos dialogando con el economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República. Economista, pero hemos visto a la mayoría de los representantes de los gremios empresariales que están de acuerdo con este regreso y están aplaudiendo al gobierno esta decisión. Sí, es preocupante eso, porque ni siquiera ellos se benefician. Los gremios empresariales ecuatorianos no pueden enjuiciar al Estado ecuatoriano. No pueden enjuiciar porque son extranjeros. El CIADI solo beneficia a las empresas extranjeras. Así que es un sinsentido ese, al menos que esos empresarios ecuatorianos vayan a constituir, a crear empresas en el exterior a través de las cuales demanden al Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que dicen muchos de los defensores del CIADI? Dicen, con esto vamos a traer inversión extranjera. Yo te invito a los ecuatorianos a que les preguntemos, ¿qué proyectos de inversión extranjera? ¿Qué fábrica se va a crear? ¿Qué nuevo proyecto de infraestructura se va a montar? ¿A cuánta gente se va a contratar? Nada, no dicen. A lo único que se refieren con la inversión extranjera es a las privatizaciones, a las concesiones o monetizaciones, como le ha llamado ahora el gobierno, de los activos públicos, la empresa de telecomunicaciones, las refinerías, las hidroeléctricas, la infraestructura vial, el Banco del Pacífico. A eso se refieren con inversión extranjera, la privatización de los negocios rentables del Estado ecuatoriano.
porque si no, preguntémosles, a ver, que mencionen los proyectos productivos que van a montar. ¿Fábrica de qué va a ser? ¿Van a construir una nueva fábrica de autos, de aviones? ¿Va a haber alguna infraestructura nueva? ¿Van a construir una nueva hidroeléctrica? Eso sería bueno escuchar, porque no nos mencionan qué proyectos se van a invertir con esta supuesta fuente de inversión extranjera, sino únicamente las privatizaciones. Ahora, según los sectores y gremios empresariales, lo que quieren es las privatizaciones, pues evidentemente están contentos porque esto abre las puertas para ellos. Economista, muy buenos días. Carla Aro le saluda. El gobierno habla de privatización y concesiones porque sigue manifestando que no puede con el gasto público y que para evitar el cierre de ciertas empresas que no dan resultados, prefiere concesionarlas o privatizarlas. De esta forma asegura un poco el empleo. ¿Cuál sería su apreciación de este comentario que tiene el gobierno? ¿Qué es lo que quiere hacer? Pero si lo que quieren privatizar son las empresas justamente que son rentables, comenzando un día antes de asumir el mandato del Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico le genera 100 millones de dólares al Estado ecuatoriano cada año. No tiene ningún sentido el argumento que usted acaba de mencionar. Además, si hay que ahorrarle plata al Estado ecuatoriano, entonces, ¿cómo así acordaron pagar a Perenco 412 millones de dólares en 60 días? Ecuatorianos y ecuatorianas, 412 millones de dólares, no es pelo de cochino, 412 millones de dólares nos alcanzaría para todo el esquema de vacunación más de 2 veces. 412 millones de dólares es lo que podría aliviar la situación 2 veces en todo el año de las deudas vigentes con los gobiernos autónomos descentralizados, todas las prefecturas del país, todos los municipios del país, todas las juntas parroquiales del país. 412 millones de dólares es más de 2 veces de lo que se recortó en 3 años a las universidades ecuatorianas. Y para ellos no hay recursos. Para poder cubrir la vacunación de los niños más chiquitos de nuestro país no hay recursos. Para poder supuestamente cubrir los gastos operativos de las empresas petroleras de nuestro país, de las eléctricas de nuestro país, no hay disque recursos. Pero para pagar a una empresa transnacional, Perenco, que ganó este supuesto arbitraje en el CIADI y que está constituida en Bahamas, un paraíso fiscal en donde no se pagan ni impuestos y se hacen pura trampa, para ellos sí hay 412 millones de dólares. ¿Cómo así? Pues para ellos sí hay plata y para atender al pueblo ecuatoriano no. Y algo muy grave, Carlos. El hecho que el Ecuador jurídicamente no tuviera los elementos para pagar a Perenco, porque el arbitraje se vino dando por el CIADI, institución que el Ecuador ya no reconoce en su ordenamiento jurídico, es decir, ya no forma parte de las leyes ecuatorianas, el CIADI desde el año 2009. Por lo tanto, no había razón para pagar a Perenco esos 412 millones de dólares. ¿Qué hace ahora el gobierno? Dice, no, unámonos de vuelta al CIADI para poder justificar el pago de los 412 millones de dólares. Ese es el absurdo que está viviendo ahora el Ecuador y sí es lamentable que no se esté analizando con toda la rigurosidad del caso qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Y cuál va a ser la posición del bloque de UNES, economista? Bueno, el día de ayer ya hubo una decisión en la Asamblea Nacional en donde se intentó modificar el orden del día para incluir una resolución en donde se condene a la Corte Constitucional y a la decisión del gobierno de unirse al CIADI a partir de ignorar las competencias del Parlamento ecuatoriano. Lamentablemente, a pesar de tener más de 54 votos, ciertos bloques como Pachacuti, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano y Creo, o se abstuvieron o votaron en negativo. Y esto realmente es preocupante, porque significa que la Asamblea no está defendiendo sus competencias. La misma Asamblea no está defendiendo su razón de ser, que es revisar y aprobar tratados internacionales de trascendental importancia. Así que es decepcionante. A pesar de que tuvimos el apoyo total del bloque de UNES,
y de la acción decidida de varios compañeros asambleístas, varias compañeras asambleístas, especialmente representantes de los migrantes. Luego esto no se terminó consolidando en la asamblea por falta de apoyo de otros bloques. Sí llama la atención que mientras que el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, mientras que algunos voceros de Pachacuti como Salvador Cristo y Marlon Santi declararon públicamente que están en contra del retorno del Ecuador al CIADI, luego en el momento de votar, Pachacuti no se pronunció para que evidentemente la asamblea tome alguna acción. Entonces, realmente está pasando algo ahí. Incluso ayer al momento de la votación, cuando ya se iban a lograr los votos, se dañó el sistema de votación y tuvieron que hacer de nuevo la votación y obviamente se obtuvieron menos votos. Hay que investigar y les pido a la ciudadanía que investigue cuáles fueron esos votos que antes iban a votar sí y terminaron votando no o abstención. Es muy sencillo de hacerlo y creo que se merece una respuesta del Ecuador. ¿Qué mensaje nos deja todo esto y esta posición del bloque de Pachacuti y la izquierda democrática, que han sido movimientos, son partidos políticos que defienden los intereses del Estado? Y bueno, es realmente lamentable, ¿no? Una gran decepción para los ecuatorianos que ni siquiera en algo tan evidente como es haberse saltado las competencias de la propia Asamblea Nacional, asambleístas de esos bloques no se hayan pronunciado al respecto. Yo sí pido a los medios de comunicación, a la ciudadanía, que interpele a esos representantes, que les digan por qué no votaron a favor de una discusión, porque ni siquiera tenían que votar a favor de la resolución, sino simplemente que se discuta en el marco de la asamblea si es que debe discutirse el tema del CIADI en la asamblea. Es decir, no es que tenían que aprobar una resolución, no es que tenían que tomar una posición inmediata el día de ayer, sino simplemente que se incluya el tema en la agenda, que se empiece a conversar sobre si el CIADI debe discutirse o no en el marco de la asamblea. Lamentablemente ellos son cómplices ahora del proceso de privatizaciones y de demandas que se vienen en contra del Estado, y por qué no decirlo, de los 412 millones de dólares que les sacarán a los gobiernos locales, a las universidades, a los ciudadanos, a los centros infantiles del buen vivir, para poder pagar a una transnacional petrolera constituida en un paraíso fiscal donde no paga impuestos en las Islas Bahamas. Además, en un juicio, en un arbitraje que fue totalmente ilegítimo, pues el presidente del Tribunal Arbitral, Peter Tomka, era un ciudadano que a la vez era miembro de la Corte Internacional de Justicia y estaba haciendo cachuelitos con el arbitraje. Ganó millones de dólares siendo árbitro, le toca una parte a él también, y en calidad de árbitro en calidad de juez de la Corte Internacional de Justicia estaba impedido de a la vez ser árbitro. Y nuestra Procuraduría ni siquiera planteó eso en el comité de nulidad del CIADI. Así que no sé si se ha logrado entender, pero nosotros no teníamos base legal para poder pagar esa multa. El Estado, al incorporarse nuevamente al CIADI, sí va a poder tener la base legal para poder pagar esa multa de 412 millones de dólares, y es un golpe directo al bolsillo. A veces estas cosas suenan demasiado etéreas, como que estamos hablando en las nubes de algo muy lejano, pero estamos hablando de quitarle plata a las vacunas de los niños, a los centros infantiles, a la educación pública de nuestro país, a los municipios que pudieran estar haciendo obras en sus territorios, y le están quitando eso para pagarle a una transnacional. Economista, ¿usted nos quiere decir que si Ecuador no regresa al CIADI, o sea, no tiene que pagar esos 412 millones de dólares? Por supuesto, nosotros no somos parte del CIADI ahora. El Ecuador dejó de ser parte del CIADI en el año 2009. Nosotros ya no reconocemos al CIADI como una instancia internacional. Es que si usted me dijera que hay un tribunal si no se cancela, no hay sanciones. Pues dice que el Ecuador tiene, oye, yo no soy país asiático, yo no soy miembro de esa institución. Nosotros no somos parte del CIADI todavía. Entonces no tenemos por qué cumplir una orden del CIADI si es que no somos parte del CIADI.
Lo preocupante es que ahora dicen, no, pero mejor seamos parte para poder pagar la multa. Oye, si defendieran los intereses del Estado, lo primero que dirían es jamás hay que volver a ser parte de eso para no tener que pagar esa obligación. Pero aquí hay una campaña que satanizan todo lo que hizo el gobierno de Rafael Correa e incluso culpan a Rafael Correa de esa multa y que él debería de pagar y que tienen que hacerse el juicio de repetición. Pero lo ven con buenos ojos este regreso al CIADI. Hay una campaña mediática que se está haciendo y a través de las redes sociales, yo me imagino que usted está al tanto de esto, economista. Nos hacen entender que la situación es otra. Y lamentablemente aquí ha habido una narrativa dominante a partir de ciertos medios de comunicación, los influencers, los voceros, una línea de un gobierno de Moreno que traicionó al pueblo, traicionó a su movimiento, traicionó a toda una línea política, diciendo que todo es culpa de Correa. Y aquí estamos hablando de que por fin se ejerció soberanía, una empresa privada que abandonó los campos petroleros, dejó botados literalmente los campos petroleros. ¿El Estado qué tenía que hacer? ¿Dejar que se pudra, que se lleven a cabo procesos de destrucción ambiental? No, pues, de acuerdo a la ley tenía que ir a tomarse los campos y seguir operando, porque si no eso quedaba botado. Y evidentemente se llama técnicamente continuación de la operación. Y eso en el contrato estaba establecido que hay que declarar la caducidad. Ni siquiera había la opción a poder hacer algo más. Era obligación seguir operando el campo petrolero ante el abandono de los campos de Perenco. Ahora resulta que algo tan absurdo como dejar abandonados los campos y que el Estado entre a operar los campos abandonados le llaman expropiación indirecta en el marco del CIADI. Eso es un absurdo. Por eso no es tolerable que los ecuatorianos permitan que el Ecuador vuelva al CIADI. Miren la multa que tuvimos con Occidental de más de $1.000 millones, cuando el propio CIADI dice, bueno, cierto es que Occidental era culpable, y lo dicen así, Occidental es el culpable, pero el que tiene que pagar la multa es el Ecuador. Estos son absurdos terribles de lo que está ocurriendo en el sistema de arbitraje internacional, a tal punto que los mismos países europeos le están diciendo, ¿saben qué? Hay que salirse de ese sistema de arbitraje internacional, hay que salirse de esa nota del CIADI, porque está perjudicando a los países en su capacidad de cuidar el ambiente, de cuidar a los trabajadores, de cuidar la recaudación de impuestos. Economista, vamos a saltarnos un poquito de tema para tocar un punto importante. En campaña, el actual presidente manifestó la eliminación del examen del ingreso a las universidades públicas. En este momento se dice que no es que se elimine el examen, que el examen simplemente va a cambiar su metodología. A lo que tenemos representantes de las universidades que en este caso discrepan, dicen no, su oferta o su propuesta fue eliminar ese examen, el cual en su momento de campaña usted manifestó que no había que eliminarse, quizás a mejorar ciertas cosas. ¿Qué apreciación le da usted a esto? Bueno, es algo que ya todos sabíamos, ¿no? Lamentablemente fuimos objeto de engaño. Imagínense, la campaña decía Andrés, no mientas otra vez, cuando quien estaba engañando al pueblo ecuatoriano con ofertas demagógicas y que eran absolutamente imposibles de cumplir, era la otra candidatura. Pero bueno, esto es un tema que los ecuatorianos ya la sabían. Lamentablemente el gobierno de Moreno hizo en contubernio con la campaña de Lazo, publicó los resultados del examen de admisión a la universidad 2 días antes de la elección, con lo cual muchas familias estuvieron decepcionadas, redujeron el acceso a la universidad 2 días antes de la elección para que así muchas familias estén frustradas y el día domingo salgan a votar con la ilusión de que se va a eliminar el examen de acceso. Y bueno, pues ahora tienen ahí una mentira, ¿no? Una mentira grosera que incluso fue repetida el lunes después de la elección, ya el 12 de abril, se volvió a decir que se iba a eliminar la CENESID, que se iba a eliminar el examen, y bueno, ahora tenemos ya la realidad. Así que yo invito a la juventud ecuatoriana a más bien ser crítica y que, por ejemplo, así como fueron engañados en campaña con el tema del examen,
ahora también dense cuenta que están siendo engañados con las promesas de volver al CIADI. Y es sencillo, hay que hacer unas preguntas claves, decir, ¿qué supuestos proyectos de inversión se van a generar con el ingreso al CIADI? ¿Qué supuestas obras, qué supuestas fábricas se van a montar? ¿Cuántos empleos se van a crear en qué provincias? Y no van a tener respuesta para nada de eso, porque están hablando simplemente de privatizar los recursos de los ecuatorianos, luego subirá la luz, subirán las tarifas telefónicas, subirá más aún todavía los precios de la gasolina, vamos a tener una banca, el Banco de Pacífico entregado a bancos extranjeros, y quizás a mismos grupos del presidente de la República. Entonces hay que ser críticos, hay que ser muy escépticos frente a las propuestas de alguien que estuvo desesperado por acceder al poder. Muy bien, economista. Vemos que hay una desestabilización dentro de la Asamblea y que incluso algunos movimientos como Pachacuti, en este caso, no están siguiendo esa línea ideológica. Ya tiene un nuevo presidente y se habla de una reestructuración, porque vemos también que hay muchos asambleístas que están desistiendo, se están declarando independientes, y esto genera cierto conflicto dentro de la Asamblea. ¿Considera usted que esta reestructuración de Pachacuti le haría bien para poder defender los intereses del Estado, ya que tenemos un movimiento fuerte, incluso una presidenta de este movimiento? Yo creo que Pachacuti tiene que pasar por sus propios procesos de organización, de estructura orgánica. Es un asunto de ellos, yo no me voy a meter. Lo que yo sí saludo es la posición tanto de los dirigentes de Pachacuti como de Leonidas Issa de rechazar al CIADI, de rechazar a esta organización que quiere seguirle sacando recursos al pueblo ecuatoriano para favorecer a unas pocas transnacionales y a unos bufetes de abogados que ganan tremendas comisiones. Veamos el caso de Merck, en donde hay un juicio entre dos empresas farmacéuticas, gana una de las empresas, pero resulta que la empresa que perdió va a los arbitrajes y dice que no le gustó la sentencia, y ahora el Estado ecuatoriano tiene que pagarle a Merck 44 millones de euros, más de 50 millones de dólares. Eso es terrible. Entonces, que haya de Pachacuti un rechazo al CIADI me parece positivo, pero lamentablemente lo que ha dicho Marlon Santi, lo que ha dicho Salvador Quispe, lo que ha dicho Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, y que me imagino responde a una posición de todo el Consejo de Gobierno de la CONAIE, no se expresa en la votación de los asambleístas de Pachacuti en la Asamblea Nacional. Sobre los temas de organización interna yo no me voy a pronunciar. Bueno, lo que sí llama la atención, economista, es ver cómo los medios de comunicación, después del triunfo de Leonidas Issa, pues le están buscando la quinta pata al gato al ganador. Luego de que fue un triunfo contundente, están buscándole en qué trabaja Leonidas Issa, qué se dedica, cuántos bienes tienen. O sea, porque tal vez no ganó el candidato que ellos querían que gane, pues ahora lo están estigmatizando. Sí, por supuesto, así como estigmatizaron a Jaime Vargas cuando manifestó el apoyo a nuestra candidatura, lo mismo hubieran hecho con Leonidas Issa, como lo están haciendo ahora. Empezaron una campaña de desprestigio, de ataques a su persona, a su familia, de poder encontrarle la quinta pata al gato. Esto es lo que van a hacer, porque él dentro de Pachacuti representa una orientación de izquierda, él representa a los sectores populares, que quienes han venido dando una lucha por defender los territorios, por defender sus derechos, por poder tener opciones económicas y sociales para su futuro. Así que yo creo que es en general una señal de refrescamiento en la CONAIE. Tiene mis felicitaciones, mis saludos, y ojalá que pueda ser el marco de una construcción de una alianza programática de mediano y largo plazo entre los sectores populares y progresistas de nuestro país, con un enfoque evidentemente también plurinacional. Pero de ahí, del rol de Leonidas Issa y los votos de los asambleístas de Pachacuti, hay una distancia enorme, y la ciudadanía, especialmente el propio movimiento indígena, debe estar muy vigilante de eso.
Claro que sí, estamos dialogando con el economista Andrés Arauz, economista. Vámonos a otro tema, el tema económico. ¿Cómo analiza usted desde su punto de vista como una persona que maneja números, las decisiones económicas, las primeras decisiones económicas que ha tomado este gobierno, aunque todas casi son anuncios, pero todavía no se concretan algunas de las que él ha anunciado? Yo creo que el primer día debió haberse solicitado una ley de urgencia para poder resolver la crisis económica en la que están las familias ecuatorianas. Había que tomar acciones rápidas como eliminar el 2% de los microempresarios, ese impuesto terrible que ha sido referido, pero que había que tomar acciones rápidas. Había que actuar con relación a las deudas de los ecuatorianos. Hasta ahora no se ejecuta esa cuestión de la central de riesgos, la Junta Financiera no se ha reunido, lo único que han hecho es rápidamente traspasar las acciones del Banco del Pacífico del Banco Central al Ministerio de Finanzas para que puedan ser vendidas por el Ministerio de Finanzas. Así que por ahí vemos dónde están las prioridades. Hemos visto que se ha ejecutado la liquidación de Seguros Sucre, una empresa del Estado que tenía un negocio de cientos de millones de dólares y que ahora ha sido liquidada. Entonces, por ahí hemos visto que han sido concentradas las acciones de carácter económico y político. No vemos acciones todavía en firme para beneficiar a la ciudadanía, excepto, claro, todo lo que tiene que ver con la élite, el tope de la pirámide económica, como es dar ese gran negocio de aseguradoras privadas, como es entregar un banco estatal a manos extranjeras, o como lo he dicho y lo seguiré insistiendo, el comprometerse a pagar una multa de 412 millones de dólares a una empresa transnacional extranjera constituida en las Bahamas. Yo no sé, como es la principal acción que tomaba el gobierno, ha sido lo del CIADI, para poder dar este pago a una transnacional petrolera. Imagínense, hace 3 años nos quejábamos de la famosa ley de fomento productivo que perdonaba miles de millones de dólares a unas empresas más ricas del Ecuador. Ahora estamos hablando de 412 millones, pero a una sola empresa. Yo creo que los ecuatorianos deberíamos indignarnos, examinar de qué estamos hablando, por qué se está queriendo hacer este pago, quiénes van a ser los beneficiados, qué bufetes jurídicos defendieron a los intereses de esa petrolera extranjera, qué vínculos hay con la política económica y con los efectos de gobierno frente a esto, y quiénes van a ser perjudicados: los municipios, las universidades, el pueblo, los proveedores de la economía popular y solidaria, todo el país, que va a ver cómo ese dinero se esfuma el erario nacional. Y resulta que para eso se han sabido cómo conseguir plata, pero para atender las necesidades de nuestro pueblo, las vacunas de la niñez ecuatoriana, no ha sido posible. Mi última pregunta sobre el tema del CIADI, economista. Para entrar al CIADI nuevamente o regresar al CIADI, el Estado no tenía que haberle pedido a la Asamblea que autorice el regreso del Ecuador al CIADI, porque en otros temas, tal vez de menos importancia, ha pasado por la Asamblea esto. Pero por supuesto que tenía que pedirle a la Asamblea. De acuerdo al artículo 419, numeral 7, aquí se estaba claramente hablando de entregar competencias a un organismo supranacional o extranjero, y eso tenía que cumplir un procedimiento parlamentario, como lo cumplió en el año 2001, como lo cumplió en el año 2009, los precedentes ahí habían. Entonces no hay justificativo para haberse saltado la competencia de la Asamblea Nacional. Lamentablemente ni siquiera la propia Asamblea está defendiendo su competencia, y eso realmente es una gran decisión, una enorme decisión en el tipo de Asamblea que tenemos constituida ahora. No hablo por el bloque de UNES, que en la resolución de ayer, en el cambio del orden del día de ayer, sí tuvo una votación casi unánime, pero sí por los otros bloques como Pachacuti, como Sociedad Democrática. Bueno, y los cristianos, yo creo, no podemos esperar otra cosa. Ellos bien le apuestan al CIADI para poder seguir
promoviendo la agenda de privatización, que es parte de su filosofía política. Economista, quiero agradecerle por habernos dado parte de su tiempo para conversar aquí en este espacio. A ustedes, muchísimas gracias. Saludos. Gracias al economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República, su posición de que Ecuador haya regresado al CIADI, a este Centro de Arbitraje Internacional que pertenece al Banco Mundial.